Listo, profe. ¿Te pudiste reconectar? Sí, gracias a Dios, pues. Bueno, bueno, bárbaro. Entonces, decíamos Muchas que, gracias. no, por favor, sabemos cómo son estas cosas, estos fierros. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, nos estábamos moviendo en la tabla periódica y habíamos empezado con hidrógeno y con oxígeno. Entonces, dijimos que después íbamos a seguir con los no metales, pero arrancando del extremo derecho, la parte de los halógenos, que es lo que vamos a ver hoy, y nos íbamos a mover hacia la izquierda. Entonces, fíjense, volvemos a insistir en una cuestión, la denominación de los grupos. Bueno, al menos en esta tabla periódica están indicados los grupos con el número, que es una denominación más nueva, y después está la más vieja, que era con números romanos y con letras. La denominación con números es mucho más práctica. Y entonces al grupo del oxígeno le corresponde el 16 y al grupo de los halógenos le corresponde el 17. Porque es una numeración, dado que son 18 grupos, es una denominación del 1 al 18. El grupo de los halógenos es un grupo emblemático de la tabla periódica, un grupo típico de la tabla periódica, un lugar de la tabla periódica donde se manifiestan muy claramente características de grupos, aunque va a haber algunos detalles que vamos a ir comentando. Por eso el concepto de grupo normalmente se expresa como grupo o familia, se suele decir también. Es decir, un conjunto de elementos con propiedades, o al menos algunas propiedades muy, muy similares. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en la configuración electrónica, vamos a ver que el nivel de valencia, que es el que más nos interesa para cuando tenemos que considerar los enlaces de los átomos, el nivel de valencia de los halógenos aumenta en un electrón respecto del grupo 16, porque nos estamos moviendo en sentido creciente de número atómico. Entonces tenemos un electrón más, y los halógenos están ahí nomás, adyacentes al grupo de los gases nobles o gases inertes, y en ese sentido a los halógenos le faltaría un electrón para completar su octeto, que eso, como buenos no metales, lo pueden hacer ya sea tomando un electrón para dar el anión monoatómico, como dijimos antes, o bien compartiendo electrones. Entonces, cuando hablamos de los halógenos, inmediatamente lo localizamos en esa zona de la tabla periódica. Estrictamente los halógenos son 5, flúor, cloro, bromo, yodo y astato, pero el astato es un elemento muy pesado, y los elementos muy pesados suelen tener problemas de radioactividad, es decir, inestabilidad del núcleo. Fíjense en el detalle de que la química no se ocupa de ningún tipo de, al menos la química convencional, la química común, no se ocupa de ningún tipo de cambio que pueda haber en los núcleos. O sea, la química es más bien una ciencia
que se concentra en lo que pasa en la nube electrónica, porque es la nube electrónica fundamentalmente la que participa en los enlaces. Pero hay casos de átomos que son muy pesados, es decir, de un número atómico muy grande, que tienen un núcleo, por lo tanto, muy cargado de protones y neutrones, y esos algún tipo de radiación electromagnética, algún tipo de inestabilidad tiene. Eso le pasa a las TAT. El estudio de química convencional lo que hace es estudiar simplemente los elementos, considerando que el núcleo es estable. De todos modos, sí, hay una parte de la química que es la radioquímica o la química nuclear, que trata justamente de procesos que involucran el núcleo, que nosotros prácticamente no vamos a ver. Por lo tanto, son 4 los halógenos que normalmente se consideran: flúor, cloro, bromo y yodo. Estos típicamente son los que se tienen en cuenta. Y volvemos a resaltar esa característica de nivel de valencia con un electrón menos respecto del gas noble que le sigue, del gas noble que le corresponde. Y eso, bueno, influye en las especies que va a formar y lo que es la química de cada uno de estos átomos, es decir, la forma en que se combinan con otros átomos, que es una cuestión, ustedes ya saben, clave en química. Fíjense que acá aparece, ya con la configuración electrónica, un rasgo de familia, una configuración electrónica S2, S5 para los 4. Ahí ya tenemos un rasgo de familia. Pero por otro lado, vamos a remarcar un hecho que también se da en la tabla periódica. ¿Están escuchando? Sí, te Sí, escuchando. profe. Sí, profe. Bueno, ¿se escucha de corrido? Sí, profe. Sí, sí, no hay problema. ¿Hay algún inconveniente en la recepción de sonido? Díganme inmediatamente que lo detectan. Sí, profe, por ahora se escucha bien. Bueno, entonces, esa configuración electrónica entonces es común para todos, o tiene la misma forma, pero en la tabla periódica existen generalidades y particularidades. Es decir, generalidades, por ejemplo, el concepto de periodicidad. Nosotros sabemos que nos centramos en el periodo segundo, arrancando con el metal alcalino litio, luego el alcalino térreo, después pasamos a lo que se denomina el bloque P, porque del boro al neón y todos los elementos que están en ese bloque se llenan los orbitales P. Y luego, cuando llegamos al final de ese periodo, y entonces ahora tenemos que retroceder, venir y arrancar con el periodo tercero, se vuelve a manifestar la presencia de un metal alcalino. De nuevo, arrancamos con un metal alcalino, luego alcalino. Esa cuestión se llama periodicidad, es decir, que se repite en el recorrer de periodos, se repiten elementos similares en posiciones similares. Esa es una generalidad de la tabla periódica. Otra generalidad es que en términos amplios, los elementos que están en columnas tienen propiedades similares, o sea, ahí aparece el concepto de grupo. Pero también se dan particularidades de la tabla periódica. Una particularidad radica en el tamaño de los átomos, es decir, el tamaño de los átomos y eventualmente el tamaño del anión o del catión que eventualmente forme un átomo es sumamente importante en las propiedades de la sustancia, en las propiedades del átomo y en general de la sustancia donde está ese átomo. El tamaño del átomo se cuantifica a través de lo que se denomina radio atómico. También es un dato que suele estar en la tabla periódica, suele aparecer en tablas aparte, tablas de datos. Obviamente,
vemos acá vemos en el caso del casillero que representa los halógenos, como ya sabemos, el número de mayor tamaño, que aparece en azul en el ángulo superior izquierdo, es el número más importante, es como la cédula de identidad de ese elemento, y es el número atómico. Ese número atómico, evidentemente, tiene que aumentar desde arriba hacia abajo, porque a medida que nos movemos hacia abajo, tenemos átomos cada vez más pesados, es decir, en el sentido de cada vez con mucho mayor número de protones y de neutrones en el núcleo. 9, 17, 35, 53. O sea, al ir hacia abajo pega un salto considerable en cuanto a masa, y por lo tanto el tamaño del átomo. El tamaño del átomo no solo implica más nucleones, es decir, más partículas en el núcleo, un núcleo más grande, sino también obviamente más electrones. Por lo tanto, el tamaño medido a través, o especificado a través del radio atómico, aumenta claramente desde arriba hacia abajo. El tamaño de los átomos influye notablemente en muchas propiedades, como vamos a ir viendo, y existe una particularidad en los grupos. El elemento cuyo átomo es el más pequeño, que en este caso sería el átomo de flúor de este cuarteto, tiene características, en virtud de ese pequeño tamaño menor que el resto, tiene características propias. O sea, además de las propiedades que puede asumir en común, que tienen en común, por ahí puede suceder que alguna tienen propiedad en común, pero alguna propiedad se manifiesta de manera más intensa en ese elemento cabeza de grupo, el átomo más chiquitito, o bien puede tener alguna otra propiedad que los otros no tienen. Ese principio que ustedes lo tienen, bueno, yo les dije que leyeran el capítulo 9 del Rogers, la parte de principio de singularidad. Así es como se denomina ese principio, asigna o que considera características especiales, singulares, singular quiere decir propias, únicas, a los elementos cabeza de grupo, a los elementos de átomos más chiquititos. En este caso, el elemento singular del grupo 17 es el flúor. Bueno, entre paréntesis, les digo, recuerden que siempre es importante ir, no solo en estas instancias virtuales, sino en instancias presenciales. En algún momento vamos a volver a las instancias presenciales. No sabemos cuándo, no sabemos si en esta asignatura, va a ser medio difícil, pero en cualquier instancia que ustedes tomen una clase es importante tener a mano papel y elemento para escribir, tomar apuntes. Eso es de una importancia muy, muy grande, aunque no lo parezca, es de una importancia muy grande. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Consideramos al flúor como elemento singular. El pequeño tamaño del átomo de flúor hace que sea muy electronegativo. Muy electronegativo, es decir, la electronegatividad disminuye hacia abajo en cualquier grupo. El átomo de flúor, por ser muy pequeño, tiene una propiedad de atraer fuertemente electrones. ¿Por qué? Porque al ser chiquitito, al tener un pequeño tamaño, el electrón extra que se incorpora, que incluso le ayuda a completar el octeto, el electrón extra queda en un orbital P muy cercano al núcleo, entonces el núcleo tiene una fuerza de atracción muy grande. Cuanto más grande es el átomo, o sea, al aumentar el tamaño hacia abajo, hacia el cloro, bromo, yodo, el átomo al hacerse cada vez más grande tiene cada vez menos influencia a través del núcleo sobre el nivel externo. Y por lo tanto, la electronegatividad
va disminuyendo. Es decir, el tamaño muy pequeño del átomo de flúor lo hace extremadamente electronegativo, y es, de hecho, el más electronegativo de todos los elementos de la tabla periódica. Digamos, nos acapara la atención, es el tema de los posibles estados de oxidación de los átomos de estos elementos. Recuerden que el estado de oxidación o número de oxidación es un numerito que nos da una idea de en qué estado electrónico está en cuanto a carga, el átomo en una determinada situación enlazado con otros átomos. Entonces, el flúor, por ejemplo, vemos acá, el numerito que está arriba, que es un -1, es el único estado de oxidación que puede tener combinado. Acá se da por esto, o sea, se sobreentiende, también siempre está el estado de oxidación 0. El estado de oxidación 0, yo les pregunto, ¿qué tipo de sustancia se da? ¿Qué tipo de sustancia forma un elemento en el estado de oxidación de los átomos es 0? O sea, le asignamos 0. Sustancia elemental. Exactamente, las sustancias elementales, sea cual sea su fórmula, su estructura, una sustancia elemental que además es una sustancia simple, porque está formada por átomos del mismo elemento, o sea, del mismo tipo, y de átomos idénticos. En esa sustancia elemental, que es una sustancia simple, le asignamos a cada uno de los átomos el estado de oxidación 0. En realidad, estado de oxidación y número de oxidación normalmente se usan como sinónimos. Estrictamente habría una diferencia, porque si hablamos del estado de oxidación, es la situación en la que se encuentra, o sea, el estado en el que se encuentra realmente el átomo. Está más o menos cargado en función de los electrones que haya perdido, ganado, o que comparta, o que atraiga más o menos respecto del otro átomo. Esa situación hace que tenga un estado de carga el átomo, que lo trata de cuantificar ese número de oxidación. Entonces, el estado de oxidación sería el estado en el que se encuentra. Y el número es el numerito justamente que se usa, número de oxidación, el numerito que se usa para cuantificar ese estado. Pero como es una diferencia un poco sutil, normalmente se utilizan como sinónimos. Bien. Muy bien, entonces, vemos que el flúor entonces tiene, como está en estado de oxidación, en estado combinado, un único estado de oxidación que es el -1. Y después, eso se replica, se vuelve a dar en los otros elementos, cloro, bromo y yodo. De modo que los 4 tienen ese estado de oxidación en común, el -1. El flúor no va a poder tener estados de oxidación positivos. En el flúor, fíjense, si bien tiene el 0, que acá se sobreentiende, por eso no se coloca, el único estado de oxidación combinado es -1. ¿Por qué el flúor no, o para el flúor no aparecen y realmente no tiene estados de oxidación positivos? ¿Por qué les parece a ustedes? Porque es el elemento con más electronegatividad de toda la tabla periódica. Separación de electrones. Exactamente, hacer el elemento con mayor capacidad para tomar electrones, mayor electronegatividad. La electronegatividad es un concepto más bien global que tiene en cuenta, por un lado, en este caso, la fuerte tendencia a tomar electrones y la escasa tendencia a ceder electrones. Globalmente eso se cuantifica con otra propiedad que se llama electronegatividad.
hay, como ustedes pueden ver en el libro y lo que hemos, digamos, señalado, por un lado está la afinidad electrónica, que tiene relación con la captura de electrones, está el potencial o la energía de ionización, que tiene relación con la cesión de electrones, y la electronegatividad es un numerito que intenta globalmente dar cuenta de la capacidad que tiene un átomo, fundamentalmente cuando está combinado, de tomar electrones. El flúor, como ustedes dicen muy bien, por ser el elemento cuyo átomo es el más electronegativo de la tabla periódica, no podrá tener número de oxidación positivo, porque el número de oxidación se asigna normalmente, suelen tener número de oxidación negativo el elemento más electronegativo de un enlace, y número de oxidación positivo el menos electronegativo. Entonces, cuando pasamos ya a los otros átomos más pesados, cloro, bromo y yodo, ahí sí aparecen números de oxidación positivos. Típicamente más 1, más 3, más 5, más 7, o alguno de ellos. Y aparece en estado de oxidación positivo, ¿por qué? Porque al disminuir la electronegatividad, se da la posibilidad de que aparezcan en estado de oxidación positivo, porque estos átomos, cloro, bromo, yodo, se pueden combinar con otros átomos más electronegativos, típicamente flúor y oxígeno. El flúor y el oxígeno son más electronegativos que los tres de abajo, cloro, bromo, yodo. Por eso pueden aparecer esta oxidación positivos también. Y ese es un rasgo, ya acá vemos un rasgo que lo diferencia al flúor, lo diferencia al flúor de los otros. El flúor no puede tener esta oxidación positiva y los otros sí. Ese es un rasgo de singularidad. Es un rasgo de singularidad. Una propiedad, digamos, singular del flúor, que es distinta a la de los otros. Muy bien. Los halógenos, cuyo nombre viene de la etimología, o sea, el origen del nombre es algo así como formadores de sales, porque típicamente los halógenos en forma de haluros, es decir, de anión -1, dan sales típicas. Por ejemplo, con metales alcalinos terrosos, o algunos otros metales también, muchos otros metales. Entonces, volvemos a remarcar que los halógenos son tipos no metales, son claramente elementos característicos de naturaleza no metálica. Bueno, ahí hace una pregunta, ¿cuál se lo puede considerar como elemento singular del grupo? Ya hemos mencionado que es el flúor, siempre el de menor tamaño, y completa el octeto, o sea, tiene posibilidad de completar el octeto, lo cual vamos a ver a continuación que no es la única posibilidad. Sí es la única posibilidad para el flúor, obviamente. ¿Por qué? Porque el flúor, al ser tan electronegativo, en realidad al ser muy pequeño, al ser un átomo muy pequeño, eso también impacta en la electronegatividad, pero en función del tamaño pequeño que tiene, se dificulta tener varios electrones, varios átomos alrededor. Es decir, se dificulta la hipervalencia, prácticamente está vedada la hipervalencia en el flúor por el pequeño tamaño. Entonces, un rasgo común que habíamos mencionado es la formación de haluros. El anión monoatómico se denomina haluro, e implica, se puede entender la estructura de ese anión monoatómico del haluro, diciendo, bueno, el átomo de halógeno, cualquiera de los cuatro, toma un electrón y queda con en forma de anión. Con ese electrón completa el octeto. Pero también los cuatro tienen posibilidad de formación de enlaces
covalentes, es decir, de compartir electrones. Ahí pregunta, ¿cuántos? Normalmente el flúor, como no tiene hipervalencia, puede formar un solo enlace y completa su octeto. O sea, el flúor no puede tener estructura más allá del octeto. Y los otros tres, normalmente, suelen tener, es muy común, que tengan 4 pares o más. Según lo que decimos ahora. Cloro, bromo y yodo pueden ampliar su nivel de valencia. Y eso es típico del tercer periodo y más, hacia abajo. El cloro es tercer periodo, bromo es cuarto periodo, yodo es quinto periodo. Tercer periodo inclusive hacia abajo, los átomos pueden tener situación de hipervalencia. Eso no quiere decir que no puedan completar el octeto. Lo que quiere decir es que el flúor solo octeto y los otros tres pueden tener en algunos casos octeto, en otros casos más de 4 pares, o sea, hipervalencia. El número de electrones de pares de valencia, número de electrones de pares, estoy diciendo mal. El número de pares de electrones de valencia, número de pares de electrones de valencia que le quedan al átomo en estos tres casos, puede ser igual o mayor que 4. Eso es lo que estamos diciendo. El tercer periodo, inclusive hacia abajo. Mientras que para los elementos del segundo periodo puede ser para los elementos del segundo periodo, primero o segundo periodo, en el primer periodo tenemos el hidrógeno, nomás el único que puede tener enlaces porque el helio no se enlaza. Primero o segundo periodo no pueden superar los 4. Pueden eventualmente tener menos, pero no pueden superar el octeto. Eso es lo que pregunta acá, cómo es para el segundo periodo. Entonces, los halógenos forman, ya vimos una especie típica que es el anión haluro. Los 4 forman su propio haluro, fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, y a su vez también se presentan en forma elemental, o sea, presentan una sustancia elemental. Todos los elementos de la tabla periódica presentan por lo menos una sustancia elemental. Cuando hay más de una sustancia elemental, estamos en presencia de alotropía. En este caso no existe alotropía, es decir, la sustancia elemental es única, es una sustancia formada por moléculas diatómicas. Los 4 dihalógenos como sustancias típicas y los correspondientes aniones fluoros. Esas son las especies típicas. Bueno, ahí hace una pregunta. ¿Qué modelo de sustancia es asignable a los dihalógenos, de acuerdo a lo que vimos en química? Sí. ¿El estado de agregación ese es el que se da en las sustancias elementales? Exactamente, a eso vamos. A eso vamos. Acá le pregunta cuál es el modelo asignable. Bueno, la alotropía dijimos que no presenta. Fíjense, como están diciendo ustedes, los estados de agregación. El estado y luego pasamos a líquido en el dibromo y sólido en el diyodo. Digamos, son sustancias que evidentemente responden a qué modelo. Molecular. Molecular. Modelo molecular. Sustancias diatómicas.
de no metales son moleculares. Bien. Hay una relación, digamos, hay una correlación entre, por el hecho de que al movernos hacia abajo pasamos de gas a líquido y a sólido, y es el aumento de la masa molar. El aumento de la masa molar significa moléculas cada vez más grandes, con mayor tamaño, y por lo tanto fuerzas de interacción intermolecular cada vez más grandes. ¿Qué tipo de fuerza de interacción intermolecular existirían en este caso, que son sustancias moleculares extremas? ¿Cuál sería la fuerza de interacción? ¿Entre moléculas se refiere? Entre molécula y molécula, sí. Y están las fuerzas de Van der Waals. Dentro de la Van der Waals, ¿cuál correspondería acá? Fuerzas de Van der Waals son siempre entre moléculas. Bueno, pero en este caso, al ser moléculas, dos átomos idénticos, son moléculas no polares, solo pueden repasar de química general, son fuerzas denominadas de dispersión, fuerzas de London, que son fuerzas bastante débiles, a menos que el tamaño de la molécula sea muy grande, que es lo que pasa en el yodo. Cuanto más grande el tamaño de la molécula, las fuerzas de London son cada vez más grandes. Bien, pero más allá de eso, hay una propiedad típica de los dihalógenos, de los X2, que es la tendencia a tomar electrones. Si nosotros imaginamos un X2 participando de una reacción química, decimos, bueno, el X2, lo más probable es que esa molécula, para reaccionar, se rompa. ¿Por qué? Porque sabemos que una reacción química, en términos muy generales, implica un reacomodamiento de los átomos para dar sustancias diferentes. Entonces, para dar sustancias diferentes en los productos, estas moléculas se deberán romper. Ahora, si estas moléculas se rompen, quedan libres átomos de estos halógenos. Y esos átomos tienen una gran capacidad para tomar electrones. Eso hace que estas sustancias sean muy importantes oxidantes. Son sustancias oxidantes, es decir, tienen una gran tendencia a tomar electrones, o sea, a reducirse, y por lo tanto son sustancias oxidantes. Como el flúor es el más electronegativo, la molécula de diflúor es la que mayor capacidad tiene de tomar electrones, o sea, es la de mayor fuerza oxidante. Y entonces tenemos un aumento, como indica la flecha, un aumento hacia arriba de la fuerza oxidante de los dihalógenos. Esa fuerza oxidante puede manifestarse en diferentes medios. Puede manifestarse en medio acuoso o en otro medio. En medio acuoso, ustedes saben que la tendencia a oxidarse o reducirse de una especie está dada por el potencial normal. En este caso, como son oxidantes y por lo tanto se reducen, el potencial normal que le corresponde es el potencial normal de reducción. Y ese potencial normal de reducción es positivo y muy alto. En el caso del flúor alcanza un valor extremadamente alto, alrededor de los 3 volts, es un valor muy alto. Y como la fuerza oxidante aumenta hacia arriba, o sea, disminuye hacia abajo, obviamente, ese potencial normal se va haciendo cada vez menor, pero siempre es positivo. Alrededor de 3 volts en el diflúor,
Eso, bueno, eso lo ven en el suplemento numérico, alrededor de 3 volt en el diflúor, 1,35 volt en el dicloro, anda en 1,07, por ahí 1,09 para el dibromo, Profe. y 0,5 más o menos para el diyodo. Sí. Acá tenemos en cuenta el medio, o sea, porque ponele, tengo entendido, los halógenos en medio básico desproporcionan, entonces no tenemos en cuenta el medio para hablar sobre la... Reacciones. De todos modos, estas sustancias son, salvo el diflúor no es estable en ningún medio, o sea, se lleva muy mal con el agua, con cualquier medio acuoso, pero los otros tres sí sobreviven en un medio acuoso. En este sentido, yo puedo tener una solución de dicloro, dibromo, diyodo, pero no tengo que tenerla, como vos decís, en medio básico, porque en medio básico, como vamos a ver, el dicloro, dibromo, diyodo se destruye. El difluor ni hablemos, el difluor en cualquier medio, ya con agua pura, ya reacciona violentamente. Eso es lo que vamos a ir viendo ahora. A su vez, como los haluros están en el estado de oxidación mínimo, evidentemente el -1 es el estado de oxidación mínimo de los halógenos. Solo se pueden oxidar, por lo tanto, van a actuar como reductores. El tema es que cuando el difluor actúa como oxidante, se reduce a fluoruro. Es una tendencia muy grande que está favorecida por ese enorme potencial de reducción y además nunca, en ningún caso tiene problemas de cinética. Siempre que el difluor reaccione va a pasar al fluoruro, lo mismo que los otros X2. Pero esa tendencia del difluor a pasar a fluoruro es enorme. Quiere decir que el fluoruro, para pasar a difluor, va a tener un potencial extremadamente negativo. O sea, si de difluor a fluoruro es extremadamente favorable, de fluoruro a difluor es extremadamente desfavorable. Por lo tanto, el fluoruro va a tener una casi nula tendencia a oxidarse a difluor. Cuanto más favorables en un sentido, más desfavorables en el otro. Eso pasa con cualquier semiecuación, semireacción o reacción química. Pero, como a medida que nos movemos hacia abajo, el potencial de reducción de los X2 va disminuyendo, se verifica que la fuerza reductora de los haluros va aumentando hacia abajo. Pero siempre es mala. ¿Por qué? Porque el potencial de oxidación, como el de reducción de los X2, es positivo, el de oxidación de los X- es muy negativo. Y el que tiene el potencial menos negativo es el diyodo, es el yoduro, perdón. Por lo tanto, la fuerza reductora aumenta hacia abajo. De todos modos, fluoruro y cloruro prácticamente no actúan como reductores, especialmente hablando de medio acuoso. En otro medio, ya puede cambiar la cosa. O sea, el cloruro, bromuro y yoduro, por ejemplo, pueden llegar a actuar como reductores, porque debido a estas tendencias opuestas, cada X2 puede oxidar los X- que están por debajo. Y justamente debido a que hacia arriba son más oxidantes, que hacia abajo los haluros son más reductores, cada X2 puede oxidar a los X- que están por debajo. ¿Y por qué? Y bueno, pues justamente por esas tendencias de aumento hacia arriba de la fuerza oxidante de los X2 y aumento hacia abajo de la fuerza reductora de los X-. ¿Qué significa eso? El difluor puede oxidar a los haluros que están debajo, cloruro, bromuro y yoduro.
El dicloro puede oxidar a bromuro y yoduro. Y el dibromo solo puede oxidar a yoduro. Volvemos a insistir. Salvo el difluor, que tiene una conducta extremadamente reactiva con el agua o con cualquier sobrevivir en agua, como vamos a ver, en medio acuoso, y de todos modos, dejando de lado la reactividad del difluor en medio acuoso, podríamos tener, por ejemplo, una reacción de difluor con cloruro de sodio, bromuro de potasio, yoduro de sodio, sólidos. En ese caso, sí se podría manifestar la fuerza oxidante del difluor, porque si tenemos cloruro, bromuro y yoduro en medio acuoso, va a reaccionar, el difluor también va a reaccionar con el agua. Normalmente, debido a la singularidad del flúor, normalmente se estudian el flúor por un lado y los otros tres por otro lado. Es decir, el flúor tiene características singulares que hacen que los otros tres sean mucho más parecidos entre sí que el parecido que tienen con el flúor. Es como si fueran una familia, son 4 hermanos, y hay 3 que son muy parecidos y uno que es parecido, pero menos a los otros 3. Entonces, vemos por un lado el flúor y después los otros 3. Debido a que el flúor tiene, al menos a través del difluor, ¿no?, tiene una gran tendencia a pasar a fluoruro, el fluoruro va a ser la forma estable, o sea, cuanto más tendencia tiene un reactivo a pasar a producto, ese producto es cada vez más estable. ¿Por qué? Porque la tendencia contraria es muy desfavorable. Entonces, ¿eso qué significa? El flúor, el elemento flúor, se va a presentar exclusivamente en la naturaleza en estado de oxidación -1. Eso responde a esta pregunta. ¿Cuál es el estado de oxidación único del flúor? Combinado el -1 por las razones que hemos visto. Al igual que lo hicimos con hidrógeno y dioxígeno, que son las sustancias elementales de hidrógeno y oxígeno, respectivamente, y también para otros elementos, vamos a trabajar, vamos a considerar las sustancias elementales y los aspectos relevantes que nos interesan desde el punto de vista químico. La sustancia elemental del flúor es el difluor. Como dijimos recién, si queremos obtener difluor, tiene ciertas aplicaciones a nivel industrial o semi-industrial en la industria nuclear. Es decir, el difluor sirve para separar ciertos isótopos radioactivos. Entonces, por cualquier motivo que queramos obtener difluor, y además, bueno, se utiliza en ciertos laboratorios, como es muy reactivo hay que tener mucho cuidado, pero en concreto existe una necesidad de obtener difluor. ¿De dónde lo vamos a sacar al difluor? El difluor lo vamos a obtener a partir del flúor -1, que es el que está naturalmente, que yo puedo ir a buscar, y es el flúor de que dispongo, el -1. Pero vimos que el flúor -1 a flúor 0, que es difluor, esa oxidación es sumamente desfavorable, por los motivos que vimos. Por lo tanto, cuando un proceso de óxido-reducción, un semiproceso de óxido-reducción es muy desfavorable, lo cual hace que el proceso global sea desfavorable, va a ser difícil encontrar el reactivo. Porque si yo digo, si tengo que oxidar flúor -1 a difluor, digo, bueno, voy a buscar un agente oxidante. Pero tiene que ser un agente oxidante recontra fuerte,
Porque cuanto más fuerte sea un oxidante que yo quiero obtener como producto, más fuerte tiene que ser el oxidante que use como reactivo. O sea, como reactivo, si yo tengo un fluoruro, por ejemplo, para oxidar el fluoruro tendría que tener un oxidante más fuerte que el difluor. Y dijimos que el difluor es un oxidante tan fuerte que es prácticamente uno de los más fuertes. Y además, no es solo la cuestión de encontrar un oxidante o una sustancia. Tiene que ser viable, tiene que ser económicamente posible, tiene que tener toda una serie de condiciones. Dicho de otra manera, si tengo que obtener un producto a través de un proceso o semiproceso redox muy desfavorable, normalmente lo que se hace es recurrir a lo que se denomina electrólisis. La electrólisis significa producir una reacción, o sea, vamos a forzar esa oxidación a que se produzca. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil encontrar un reactivo que por contacto directo de un fluoruro me lo oxide a difluor. Entonces lo que se hace es una oxidación forzada. La electrólisis es un procedimiento que implica realizar una reacción redox de forma forzada, como vamos a ver ahora. Los sistemas donde hay transporte de electrones, o sea, sistemas reales, donde existen reacciones redox, es decir, transferencias de electrones o transporte de electrones debido a esas transferencias, esos sistemas se denominan sistemas electroquímicos, pero se denomina sistema electroquímico cuando esa transferencia de electrones no es por contacto directo, sino que se da a distancia. O sea, los sistemas en donde se produce una reacción redox, que consta, como sabemos, una oxidación y una reducción, y se producen en zonas separadas, estos sistemas se denominan sistemas electroquímicos. Por otro lado, si yo puedo tener una reacción redox, pongo permanganato en un tubo de ensayo y le agrego una granalla de zinc que entra en contacto directo, bueno, ahí también tengo una redox. En ese caso no es un sistema electroquímico porque la redox se produce lo que se denomina in situ, es decir, por contacto directo de los reactivos. En este caso hay una reacción redox, pero la oxidación y la reducción se producen en zonas separadas. Pero no hay un solo tipo de sistema electroquímico, hay distintos sistemas electroquímicos. Por ejemplo, las pilas galvánicas, las baterías o las pilas que usamos para energizar distintos aparatos, en donde se produce una generación espontánea de energía eléctrica. O sea, la transferencia de electrones se produce automáticamente al conectar, por ejemplo, al prender la linterna, al encender la linterna, yo ahí lo que hago es que en la batería se produce una reacción que me produce una corriente eléctrica. Otro tipo son las celdas electrolíticas. En las celdas electrolíticas se produce un fenómeno denominado electrólisis, que implica una reacción química que se produce por circulación de corriente, de cargas eléctricas. Esa reacción redox se considera una reacción forzada. ¿Por qué? Porque como es tan desfavorable hacerla por contacto directo, la tengo que hacer con esta forma y de esa manera va a ser una reacción forzada. Y después otro sistema que vamos a ver, que son los sistemas donde se produce corrosión también, que en ese caso ya es, a diferencia de los otros dos, ya es un fenómeno más que se produce espontáneamente, pero de forma natural. Se produce espontáneamente en forma natural. Los otros dos son sistemas que armamos, son sistemas artificiales que nosotros armamos. La pila y la celda electrolítica son sistemas armados para cumplir con un determinado fin. La corrosión es un fenómeno espontáneo y un fenómeno indeseable, un fenómeno que hay que combatir, como vamos a ver más adelante. ¿A qué viene esto? Sí.
Siempre que no tengamos espontaneidad en la redox, ¿podemos llegar a tener una electrólisis? Normalmente sí, normalmente se recurre a electrólisis cuando la redox no es espontánea. No espontánea en el sentido de contacto directo de los reactivos. Lo estamos haciendo acá para el caso del diflúor, por ejemplo. En todos los sistemas electroquímicos, en estos tres que son los más comunes y en algún otro por ahí que pueda haber, siempre hay 4 partes básicas que distinguimos en el sistema más allá de sus diferencias. Y esas partes básicas están vinculadas en un circuito cerrado. O sea, cuando el sistema está funcionando, el circuito tiene que estar cerrado, o sea, tiene que haber continuidad de todos los componentes. Lo que hacemos, por ejemplo, cuando accionamos el interruptor, por ejemplo, de la linterna. Los tres existen, los tres tipos de sistemas, en todos los sistemas electroquímicos existe una zona donde se produce la oxidación, obviamente estamos hablando de una redox. Esas zonas, cada una de esas zonas se llama ánodo, puede ser una o más. Una zona o zonas donde se produce la reducción, que se llaman, cada una de ellas se llaman cátodos, puede haber uno o más. Y después otras dos partes. Un medio electrolítico, es decir, un medio fluido, líquido, donde pueda haber circulación de iones. Y eso normalmente ocurre en dos versiones. O es una solución de electrolítico, por ejemplo, de electrolito, por ejemplo, una solución acuosa, por ejemplo, de cloruro de sodio, sabemos que tiene el cloruro de sodio disociado en anión y catión como especies individuales participantes o dispersas en esa solución. Bueno, esos cationes y aniones son los que se van a mover de alguna manera en ese medio electrolítico y van a producir o van a verificar una conducción iónica. O también la otra opción, cuando no se puede usar medio acuoso, dijimos que queremos obtener flúor, el flúor entonces va a aparecer, se va a producir, y no lo podemos, digamos, hacer aparecer en un medio acuoso, porque se va a armar un troletole ahí, porque el flúor es incluso muy reactivo con agua, puede llegar a incluso a ser explosivo. Por lo tanto, en este caso del diflúor o en otros casos como es el aluminio, se utiliza, en vez de una solución de un electrolito, se utiliza directamente electrolito fundido. Por ejemplo, sales, una sal o una mezcla de sales fundidas. El medio electrolítico tiene que estar en estado líquido para que haya movilidad de iones. Y se va a completar, como uno podría sospechar, con un medio electrónico, es decir, una parte del sistema donde lo que circulan son electrones, porque obviamente no se pierde el concepto de transferencia de electrones. Hay una transferencia de electrones entre zonas separadas. Y hay transferencias de electrones y las zonas están separadas, es decir que los electrones van a circular, que va a haber una corriente de electrones desde ánodo donde se produce la oxidación al cátodo donde se produce la reducción. Por eso tiene que haber una parte donde se canalicen, se conduzcan y haya conducción de electrones. En este dibujo aparece un esquema, digamos, general de una cuba electrolítica. Obviamente hablamos de cuba o celda electrolítica porque si tenemos un medio líquido que hay que contener, evidentemente tiene que haber un recipiente. El recipiente se denomina celda o cuba electrolítica. Esta es una disposición típica que en algunos casos se usa así, en otros no. Puede haber alguna variante. Acá está hecho un dibujo genérico, general, para explicar la electrólisis en este caso. Entonces, debemos tener un medio sólido, una parte sólida, que pueden ser barras, pueden ser tapas, pueden ser cilindros, de un medio sólido conductor, que va a estar sumergido o en contacto con
el medio electrolítico. En este caso es un electrolito fundido. Para obtener difluor no se puede usar solución electrolítica, solo es una cosa. Las zonas ánodo y cátodo donde se produce la oxidación y la reducción respectivamente deben estar en contacto con el medio electrolítico para justamente producir el cierre del circuito. Entonces tenemos la parte 1, la parte 2, ánodo, cátodo, medio electrolítico, y la parte 4 es toda la parte donde existe un cableado para conducir electrones, y además, en este caso, ¿por qué decimos que es una reacción forzada? Porque vamos a obligar a que el que tiene que oxidar se oxide y el que se tiene que reducir se reduzca. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo en contacto, que es justamente lo que ocurre en el medio electrolítico, si están en contacto directo, no se transfieren los electrones. Entonces, ¿yo qué hago? Se los saco a uno y en el otro electrodo se los doy al otro. Para eso, para forzar eso, y dice, bueno, entre ellos no pasa nada, yo digo, bueno, los separo, le saco electrones a uno y se lo doy al otro. Pero para eso tengo que poner algo que fuerce, algo que tenga una fuerza electromotriz para provocar esa circulación. Y eso se logra con una pila o batería. Ustedes saben que una pila o batería tiene un borne o polo positivo y un borne negativo. El positivo de la pila o batería se conecta a el electrodo o la barra o el cilindro que quiero que funcione como cátodo, y el positivo se conecta al ánodo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La pila obliga a que el fluoruro, el anión fluoruro, porque en el medio electrolítico tenemos fluoruro de potasio y fluoruro de hidrógeno, una mezcla con un punto de fusión bajo, que esa es otra característica también deseable. No tener que fundir a 1000 grados, por ejemplo, que bueno, si no hay alternativa se hace, pero cuanto más bajo sea el punto de fusión, mejor. En este caso funde a 80 a 100 grados, una mezcla de fluoruro de potasio y fluoruro de hidrógeno. Entonces se obliga a que el fluoruro vaya y se ponga en contacto con el ánodo, que está cargado positivo. Entonces ahí el fluoruro es obligado a perder su electrón, ese electrón luego es impulsado por la fuente, por la pila, la fuente de CC significa fuente de corriente continua, hacia el otro electrodo donde va el hidrogenión y toma el electrón, entonces ahí se produce la reducción. El hidrogenión se transforma en átomos de hidrógeno y los átomos de hidrógeno se unen entre sí para dar dihidrógeno. El fluoruro, al perder el electrón en el ánodo, se oxida a átomos de flúor, los átomos de flúor se unen entre sí y se forma diflúor. Así es como funciona. La estrategia básica es esa. Como estando en contacto no ocurre la transferencia, los separo, de alguna manera los obligo a que la transferencia se haga en forma forzada, le saco los electrones a uno y se lo doy al otro. O sea, le saco los electrones al que tiene que cederlo, le cedo los electrones al que tiene que tomarlos. En un sistema que está en circuitos cerrados, o sea, están vinculados eléctricamente. El sistema se llama sistema electrolítico o cuba o celda electrolítica, y el fenómeno que ocurre, el fenómeno de que por aplicación del efecto de la pila, efecto forzado,
logro desprender dihidrógeno y diflúor, el fenómeno físico-químico, podemos decir así, o químico, se denomina electrólisis. O sea, yo estoy produciendo el fenómeno de electrólisis. Y el sistema se llama cuba electrolítica. Sí. ¿Me podría decir qué dice ahí donde está el 4? FTSC. ¿Qué es Fuente. eso? Fuente es ese, fuente de corriente continua. continua. Ah, listo. Fuente de corriente continua. O sea, es una fuente que hace circular la corriente siempre en el mismo sentido. La corriente alterna, que es la domiciliaria, la que utilizamos en los enchufes, es una corriente que se llama alterna porque va y viene, va y viene, va y viene, va y viene con una cierta frecuencia. Pero en este caso es una fuente de corriente continua, o sea que hace que la corriente circule siempre en el mismo sentido. El ánodo, que normalmente es de carbón, se produce entonces la oxidación, en el cátodo la reducción, y la reacción global es la que no se produce por contacto directo. Entonces, como producto se obtienen difluor y dihidrógeno. Acá en este esquema se muestra un diseño mucho más parecido al que se utiliza en la práctica industrial. Con alguna variante que también se usa en el caso del aluminio. En vez de poner 2 electrodos ánodo y cátodo, pongo solo ánodo de carbono exento de grafito. Bueno, un ánodo de un ánodo X, digamos, un ánodo adecuado, digamos, ¿no? Pero pongo otro electrodo, que es lo clásico, digamos, poner otro electrodo, sino que aprovecho que la cuba funcione como cátodo. O sea, hago funcionar a la cuba como cátodo y conecto la cuba al electrodo, al borne negativo de la fuente de corriente continua. Entonces voy a obtener, por un lado, difluor y por otro lado, dihidrógeno, y estos tabiques que están acá tienen que impedir rigurosamente que fluoruro de hidrógeno, y la reacción es favorable, recontra rápida, en realidad es explosiva, o sea, puede volar todo por los aires. Tan peligroso es el difluor, tanta reactividad tiene. Digamos, tiene un diseño específico, pero las partes son las 4 que dijimos. El difluor es un gas de color amarillento, es irritante y tóxico. Los 4 dihalógenos son irritantes, son tóxicos, causan problemas de irritación en las mucosas si uno los llega a respirar. Y los 4 son coloreados. El difluor es amarillento, pálido. El dicloro es un color verde amarillento, pálido también. El dibromo es líquido, es un color rojo muy intenso. Y el diyodo es un color oscuro, es un sólido oscuro, que por ahí puede tener alguna tonalidad negra o negro con un poquito, un tono marroncito, una cosa así, un sólido oscuro, digamos. Esas coloraciones, principalmente difluor, dicloro y dibromo, implica que esa sustancia, por ser coloreada, tienen absorción de radiación electromagnética. ¿En qué zona del espectro? Les pregunto. Son coloreados. La Invisible. La zona visible del espectro. Eso no solo se aplica a complejos, sino que, como dijimos, a cualquier sistema que absorba en el visible. Vimos que en cuanto a propiedad química es muy, muy reactivo, un oxidante haluros, y frente al agua va a reaccionar en cualquier medio y temperatura. Agua fría, agua
tibia, agua caliente, un medio ácido, medio básico, lo que sea. El difluor no se va a poder disolver en ningún medio acuoso porque reacciona con el agua o también con el agua y lo que haya disuelto, si es que si hay algún reductor. Acá preguntan si son similares o diferentes estas conductas respecto al resto de los X12. Obviamente aparece una diferencia. La diferencia es que el difluor no puede ponerse en contacto con ningún medio acuoso, a diferencia de los otros tres dihalógenos. Acá hay 3 reacciones, agua pura y después dos reacciones en medio básico, por ejemplo, donde se producen, o sea, se manifiesta la elevada reactividad del difluor. Y si uno estudia la molécula de difluor, uno puede llegar a sacar algunas conclusiones de por qué esa molécula, y por ende la sustancia, es tan reactiva. Y lo cual lo hace sumamente peligroso. Por empezar, nosotros decimos, bueno, reactividad del difluor. ¿Qué factores favorecen a que el difluor sea tan reactivo? En primer lugar, una baja energía de disociación del enlace flúor-flúor. Una relativamente baja energía de disociación. Es decir, la energía de disociación de enlaces es la energía necesaria para romper 1 mol de moléculas para dar 2 moles de átomos. Acá aparecen los valores del difluor y del dicloro. El difluor es menor que para el dicloro. Acá aparecen 2 gráficas. De paso vemos 2 formas diferentes de presentar datos de manera gráfica. Los valores de energía de disociación. Fíjense que hay una irregularidad acá. El flúor tiene un valor bastante bajo, luego aumenta en el cloro y luego empieza a disminuir hacia el bromo y hacia el yodo. De otra fuente vemos otro conjunto de datos. Son datos un poco diferentes, a veces varían de acuerdo a las fuentes, pero el tema es que de todo modo, sea como sea, en ambos casos se grafica o se expresa la energía de ruptura del enlace o energía de disociación del enlace. Vemos que en el caso del difluor es un valor bajo. Y pregunta, ¿cómo deberían ser estas gráficas si solo importara el tamaño de los átomos? Si es por tamaño, el átomo de flúor es más chiquitito, la molécula de difluor tiene un enlace más corto, por lo tanto, al ser más chiquitito, los átomos tendrían que estar más cerca. Átomos de flúor en el enlace más corto, y por lo tanto enlace más fuerte. Cuanto más corto es un enlace, más fuerte es. Claro, o sea, si tomáramos el tamaño de los átomos en estas gráficas, a medida que bajamos en el grupo, la energía de disociación iría aumentando. No, Al contrario. aumenta del flúor al cloro y después disminuye. Ah, Fíjense, claro. aumenta del flúor al cloro y después disminuye. Pero, como decimos, si solo importara el tamaño de los átomos, el flúor es el más chiquitito, por lo tanto debería dar el enlace más fuerte. Debería estar arriba del cloro. Sin embargo, está abajo del cloro. Quizás es por la repulsión de los electrones. Esa es la explicación que se le da, en lo cual están de acuerdo prácticamente todos en explicarlo de esa manera.
o al menos no hay desacuerdo, alguno podrá tener otra idea adicional, pero hay acuerdo general. Digo esto porque muchas veces para explicar ciertas cosas uno dice, me parece que es así, el otro dice, no, a mí me parece que es así, y puede haber obviamente diferencias de criterio para explicar el mismo fenómeno. En este caso no, hay como una especie de acuerdo de que justamente por ser átomos muy chiquititos, los átomos de flúor que se enlazan con un enlace covalente simple, obviamente, como son tan chiquititos, va a existir una repulsión de los pares libres, porque obviamente el flúor tiene, cada átomo tiene un electrón desapareado, comparte, pero le quedan los otros 3 pares libres para completar el octeto. Y esos pares libres, al estar los átomos tan cerquita, sufren repulsión, entonces el enlace se alarga un poquito. Se alarga más de lo que debería, si no hubiera repulsión, y ese factor de repulsión contribuye a bajar la energía de enlace y facilitar la ruptura. Y ahí está la cuestión. Eso favorece la ruptura. Es un factor que favorece la participación del difluor en la reacción. Pero, a su vez, esos átomos con otros átomos, por ejemplo, hidrógeno, tienen, los enlaces covalentes son fuertes, con otros elementos no metálicos. Justamente por el pequeño tamaño del átomo. Y eso como enlace covalente. Pero por otro lado, si tiene la posibilidad el flúor, por ejemplo, frente a un metal, puede formar fluoruro. El átomo de flúor que sale de la ruptura, que viene de la ruptura de la molécula, puede enlazarse covalentemente o, en otro caso, formar anión para completar su octeto. Y al formar anión, forma un fluoruro iónico con el catión correspondiente, y ese fluoruro iónico es muy estable, tiene una fuerza de cohesión muy grande, y eso se manifiesta en una energía reticular. La energía reticular alta o favorable significa que ese sólido iónico que se forma es difícil de disgregar. Todo eso es por el pequeño tamaño del átomo de flúor o eventualmente del anión fluoruro, si este se forma. Los fluoruros presentan un mayor carácter iónico, los cloruros, bromuros y yoduros. Este es un concepto también que vamos a ir viendo. El ion fluoruro es pequeño y compacto, es chiquitito. El anión es un poquito más grande que el átomo neutro que le corresponde, pero el átomo neutro de flúor es chiquitito, el anión es un poquito más grande, pero sigue siendo un anión muy chiquitito. Eso significa que es muy compacto, significa que es resistente al efecto polarizante del catión, es decir, el efecto del catión, el catión tiene un efecto de atraer, como indica la flecha verde, la nube electrónica del anión, y como el fluoruro es muy chiquitito, le resulta muy difícil al catión atraer la nube del fluoruro, y eso va a implicar que el fluoruro se va a quedar como no va a tener tendencia a cederle parte de su nube electrónica al catión, y por lo tanto se va a mantener el carácter iónico de esa sal. Dentro de los fluoruros, tenemos fluoruros de metales alcalinos, fluoruros de alcalino térreo o de otros metales, fluoruro de aluminio, etc. También está el fluoruro de hidrógeno, es un ácido débil, que por encima de los 20 grados es gaseoso, es líquido hasta los 20 grados, es un ácido débil, y de los haluros,
fluoruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno es el más débil de los 4. Es así que los otros 3 son fuertes. Acá pregunta el valor de Ka, que está disponible en el suplemento. Y tiene una característica muy, muy particular, el fluoruro de hidrógeno, que ataca al vidrio. Ataca al dióxido de silicio, que forma el vidrio. Y puede marcarlo, incluso carcomer el vidrio. Por otro lado, otros compuestos de flúor son los óxidos de flúor, o fluoruros de oxígeno, en realidad serían. Y bueno, acá es una pregunta: ¿qué particularidad presentan los átomos de oxígeno? Se refiere a cuál es el estado de oxidación del oxígeno ahí. Con respecto a cloro, bromo y yodo, normalmente se suelen estudiar juntos, por lo que dijimos antes. Es muy común encontrarlos en el agua marina. Y ya aparece una diferencia muy importante, que es que en ciertas condiciones pueden sobrevivir en medio acuoso. Tal es así que, por ejemplo, el dicloro en el laboratorio se puede obtener por oxidación del cloruro, por ejemplo, del ácido clorhídrico, con permanganato o dicromato, más bien permanganato o dióxido de manganeso. Y en la industria, el método que se utiliza a gran escala industrial es la electrólisis de solución de cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque en este caso es solución acuosa. El método de oxidación de cloruro es caro para la industria, entonces se utiliza electrólisis, y además del dicloro, lo mismo que en el caso del difluor se obtiene de hidrógeno, acá se obtiene también de hidrógeno. Y se obtiene solución de hidróxido de sodio. A su vez, el dibromo y el diyodo también se obtienen por oxidación de los correspondientes haluros. Es típico el color amarillo verdoso del cloro, el rojo oscuro del bromo y el color oscuro, como les decía, por ahí con ciertos tonos marrones, oscuros o negros, o incluso por ahí alguna tonalidad brillante, en el caso del diyodo. El diyodo, a su vez, cuando se lo disuelve en ciertos solventes, por ser una molécula no polar, necesitamos, pues una sustancia no polar, necesitamos un solvente no polar. En ciertos solventes, por ejemplo, tetracloruro de carbono, tiene una alta solubilidad. Y en ese caso la solución es de color violeta. O sea, también hay absorción en la zona visible. En este caso es un violeta muy intenso, cuando se lo disuelve en ciertos solventes no polares. Bueno, ¿qué significa que presenten color? Eso es lo que hemos visto antes. Vimos que el poder oxidante disminuye del cloro al diyodo. Con un metal alcalino, con un metal alcalino se produce la reacción directa. Es típica la reacción de dicloro con sodio para dar cloruro de sodio. Ahí pide, bueno, hacer con un ejemplo con un metal alcalino también. Bueno, en este caso se presentó un video, vamos a seguir de largo por cuestiones de tiempo. De todos modos, el video aparece en el entorno virtual. Es un video que, digamos, da cuenta muestra la reacción justamente de dicloro con sodio. Acá adentro, fíjense, se ve el color verde pálido, verde amarillento pálido del dicloro, está metido ahí adentro del gas. Y ahí se ve, en este vidrio reloj, se ve un pequeño punto que es una muestra de sodio. Este sodio, bueno, se incorpora al interior
y se lo hace reaccionar con dicloro. Y dijimos que el dicloro puede reaccionar con bromuro y yoduro, es decir, los dos haluros que estarían abajo en esa disposición vertical que habíamos visto. Lo cual se da no solo en fase acuosa, sino también a partir de la sal. O sea, el dicloro burbujeado en una solución de bromuro, el bromuro es oxidado a dibromo, pero también, si en vez del bromuro de potasio en solución, tengo bromuro de potasio sólido y lo someto a un contacto con una atmósfera o con una masa o una muestra gaseosa de dicloro, también se produce la misma reacción. En medio acuoso, en agua pura, digamos, los tres pueden ser disueltos. La solubilidad es baja porque el agua es polar, perdón, y estos tres obviamente son no polares, pero hay una cierta solubilidad y una pequeña parte de esas moléculas que se disuelven reaccionan con el agua. Ahí pide el valor de K. Van a ver que el valor de K es pequeño. Si el valor de K es pequeño, quiere decir que es una reacción favorable a reactivos o productos. Reactivos. Favorable a reactivos. Si es favorable a reactivo, quiere decir que el cloro, como es reactivo, reacciona poco. Y si reacciona poco, sobrevive mucho. Es decir, reacciona una pequeña parte nomás del dicloro que se disuelve y por lo tanto se lo puede considerar estable. Recuerden, la estabilidad, yo digo es estable porque por algún motivo mantiene la identidad química. Aún cuando una pequeña partecita pueda reaccionar. Pero eso no ocurre en medio básico. En medio básico, los tres halógenos, dicloro, dibromo y diyodo, son inestables. También se produce una desproporción. Es decir, los dos átomos de cloro que están en estado de oxidación cero, uno se oxida a +1 y el otro se reduce a -1. Pero acá la constante es alta, o el potencial normal es muy positivo. En este caso, sí es una reacción favorable a productos. Al ser reacción favorable a productos, el dicloro, dibromo o diyodo reaccionan de una manera muy, muy importante, reacciona prácticamente todo, y por lo tanto pierden identidad, con lo cual se lo considera inestable. Y la inestabilidad es favorable termodinámicamente, por el valor numérico, y también cinéticamente. Cuando se dan las dos cosas, favorable termodinámicamente y favorable cinéticamente, la sustancia es inestable. A temperatura ambiente, el dicloro proporciona, o sea, sufre autorredox, dando hipoclorito y cloruro, y a temperaturas más altas, por ahí superiores a 60, en vez de dar hipoclorito y cloruro, da clorato y cloruro. El dibromo y el diyodo también sufren paulatinamente una reacción de desproporción. Van dando primero hipobromito, hipoyodito, o sea, el hipoelito, pero en definitiva queda como productos de esa reacción bromato, bromuro y yodato, yoduro. También son reacciones de desproporción redox o autorredox. Por lo tanto, como son inestables en medio básico, no los puedo obtener en medio básico.
Los hidrácidos, clorhídrico, bromhídrico y yodhídrico, a diferencia del fluorhídrico que es débil, los hidrácidos son los tres fuertes, clorhídrico, bromhídrico y yodhídrico. Los tres obviamente son gases moleculares. Ya hemos respondido a esta pregunta. Los tres son ácidos fuertes. Y a través del anión, cloruro, bromuro o yoduro, pueden tener propiedades reductoras. Eso es a través del anión. Principalmente bromuro y yoduro. Respecto a los oxoácidos, son también otras sustancias típicas de los halógenos, oxoácidos y oxoaniones. En general, los oxoácidos presentan estados de oxidación 1, 3, 5 y 7, porque como se observa, al pasar de uno a otro, va y se incorpora un oxígeno más. O sea, todos los oxoácidos tienen típicamente un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, y pueden tener 1, 2, 3, 4 átomos de oxígeno, por eso esta oxidación va saltando de a 2 unidades. Estos 4 casos se dan principalmente en el caso del cloro. En el caso del bromo y el yodo, por ahí alguno de estos no se da o se da más difícilmente. La estabilidad térmica aumenta, es decir, la resistencia que tienen a la alta temperatura o a temperatura creciente aumenta hacia la derecha. Eso está relacionado con el aumento del número de enlaces. Como ustedes saben, por ejemplo, en el caso del ácido, del halógeno cloro, los oxoácidos son ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico y ácido perclórico. La fuerza ácida claramente aumenta de izquierda a derecha. Es así que, por ejemplo, el ácido hipocloroso es débil y el ácido perclórico, que está en el otro extremo, es los ácidos comunes es el más fuerte. Es muy, muy fuerte. Y eso está relacionado con el número de oxígenos que presentan. Dijimos, ácido hipocloroso es débil, ácido perclórico muy fuerte. Y el secreto de eso es en realidad el número de oxígenos que no están con hidrógeno, o sea, el número de grupos oxo. En el caso del ácido hipocloroso es 0, no hay. En el ácido cloroso hay 1. En el ácido clórico, hay 2. Y en el ácido perclórico hay 3. Hay un aumento sostenido del número de oxígenos no hidroxilados, el número de grupos oxo. Es lo que estamos preguntando ahí. Aumenta de a 1. Ese aumento es el que puede, a ese aumento de número de grupos oxo se puede atribuir el aumento de la fuerza ácida. ¿Por qué? Por el esquema que está indicado acá. La acidez obviamente se manifiesta como una cesión del único hidrógeno que tienen. El único hidrógeno que tienen se cede como hidrogenión. Pero para eso tiene que haber alguien que se los tome. Es decir, tiene que haber un captador, una base, en este caso tipo Bronsted, para que el ácido manifieste su capacidad de ceder, mayor o menor capacidad de ceder el hidrogenión. Típicamente eso se da en medio acuoso, es decir, cuando disuelvo
el ácido, en este caso el oxoácido de tipo Bronsted, se manifiesta una cesión de protones hacia el agua. ¿Qué es lo que ocurre en esa molécula que está en contacto con moléculas de agua de la solución? Los grupos oxo, que en este caso son 3, ejercen una fuerte atracción, porque el oxígeno es el segundo átomo más electronegativo después del flúor, ejercen una fuerte atracción de los pares de enlace, con lo cual el átomo central del halógeno, por ejemplo cloro, queda cargado muy positivamente, o sea, se produce una deficiencia electrónica, entonces eso hace que el cloro tire a su vez el par con el oxígeno restante, y el oxígeno restante a su vez tira hacia sí el par que tiene con el hidrógeno. Es un efecto que se denomina efecto inductivo. Cuanto más grupos oxo, más intenso es ese efecto y por lo tanto tiende a dar muy positivo el átomo de hidrógeno. Cuanto más grupos oxo, en definitiva queda más positivo el átomo de hidrógeno. Y ese átomo de hidrógeno, entonces, al quedar muy positivo, es captado, es atraído y desprendido por una molécula de agua. De esa manera, la molécula de oxoácido cede su hidrogenión y el agua lo capta para dar hidrógeno. Cuanto más grupos oxo haya, ese efecto es más intenso. Quiere decir que la carga positiva parcial, siempre obviamente, que queda sobre el hidrógeno es cada vez mayor. Con lo cual, la atracción de un agua externa es más fácil, es más fuerte y puede desprenderlo más fácil. Porque en realidad la capacidad dadora del ácido depende de la capacidad aceptora del otro, de la base. A su vez, son todos oxidantes fuertes, o sea, tienen elevados potenciales normales de reducción. Los números de oxidación positivos favorecen el poder oxidante. Del ácido hipocloroso hacia el ácido perclórico, evidentemente, hay un aumento muy importante del estado de oxidación del átomo central. Ese estado de oxidación cada vez más alto hace que el átomo central tenga cada vez más tendencia a tomar electrones. Y ese es un factor. Después hay otros factores que lo diferencian, porque, digamos, esa no es la única diferencia que hay entre las moléculas, porque las moléculas también tienen distintos enlaces. Entonces, por el lado del número de oxidación creciente, ese factor tiende a favorecer cada vez más la reducción. Pero, de todos modos, lo importante es que todos tienen una tendencia fuerte a actuar como oxidante, un fuerte poder oxidante. En cuanto a la cinética, o sea, cuando decimos elevados el cero de reducción, eso da la tendencia denominada termodinámica. O sea, la tendencia a reducirse en este caso y actuar como oxidante. Pero a su vez sabemos que está el otro factor, que es el factor cinético. Normalmente, del perclórico al ácido hipocloroso, el número de enlaces es cada vez menor, o sea, la molécula es cada vez más simple, el átomo central está cada vez más unido a menos átomos, y eso en definitiva, como se tienen que romper cada vez menos enlaces de derecha a izquierda, favorece la cinética. Entonces la cinética es cada vez más favorable hacia la izquierda. Es decir,
aumenta la velocidad de oxidación. O dicho de otra manera, de izquierda a derecha las reacciones son más lentas. Derecha a izquierda son más rápidas. Estamos hablando de los oxoácidos al actuar como oxidantes. Pues bueno, los ácidos, a su vez, si nosotros comparamos el oxoácido con el oxoanión, normalmente el oxoácido tiene una fuerza oxidante mayor. Todos los oxoácidos y todos los oxoaniones, por ejemplo, ácido hipocloroso, ácido e hipoclorito, todos esos oxoácidos y oxoaniones son todos oxidantes y son oxidantes fuertes. Lo que tienen en común es el estado de oxidación positivo del átomo central. Eso es fundamentalmente lo que los hace oxidantes. Pero, si comparamos ácido hipocloroso, por ejemplo, con hipoclorito, es decir, el oxoácido con el correspondiente oxoanión, es siempre más fuerte el oxoácido. El oxoácido es un oxidante más fuerte que su oxoanión conjugado. Después entonces tienen algunas características de los, por ejemplo, ácidos hipolosos. En realidad los que estudiamos más que nada son los del cloro, son los que vamos a ver. En algún momento vamos a mencionar al ácido hipocloroso y al hipoclorito como oxidantes. El hipocloroso es más fuerte que el hipoclorito. O sea, la acidez normalmente tiende a dar mayor fuerza mayor fuerza oxidante. Entonces aparecen acá algunas características de los ácidos, el ácido, por ejemplo, los hipolosos, hipoclorito y ácido hipocloroso, por ejemplo. Y acá nos dice que el hipoclorito también es un agente oxidante. La pucha se ha tenido importancia el hipoclorito como un oxidante, como el hipoclorito que es el componente principal del agua lavandina en toda esta época de pandemia, para desinfección de superficies. El hipoclorito también, al igual que el ácido hipocloroso, es un agente oxidante. Y acá es una pregunta que es importante que van a tener que tener en cuenta permanentemente cuando usen el hipoclorito. Es ¿por qué el par es? O sea, el hipoclorito se reduce. En estado de oxidación, el hipoclorito tiene el cloro más 1. Hacia abajo está el 0 y el menos 1. O sea, al número de oxidación más bajos están cloro y cloruro. Entonces, la pregunta es, ¿el hipoclorito a cuál de los dos se reduce cuando actúa como agente oxidante? Y la respuesta es que vamos a plantear siempre hipoclorito cloruro y no hipoclorito dicloro. Y ahí pregunta, ¿por qué hipoclorito cloruro y no hipoclorito dicloro? ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que tener en cuenta que el hipoclorito tiene como ácido conjugado el hipocloroso. O sea, van a ver que el hipoclorito, como vieron en química general, sufre hidrólisis, regenera ácido hipocloroso y da medio básico. O sea, una solución de hipoclorito es básica, medio básico no se puede producir dicloro. Por eso no vamos a plantear nunca hipoclorito a dicloro. Bueno, y después hay algunos comentarios respecto de los otros tipos de oxoácidos y también una mención al hecho de que los halógenos forman compuestos, es decir, moléculas y iones entre sí. O sea, por ejemplo, cloro con flúor, bromo con flúor, de nuevo cloro con flúor, bromo con cloro, son compuestos que se denominan interhalogenados, todo con flúor.
O también algunos aniones binarios de dos halógenos, por ejemplo, o de un mismo halógeno, como son el tribromuro, por ejemplo, y muy especialmente el trilloduro. El anión trilloduro es un anión que se van a utilizar. Se puede considerar como una combinación de una molécula de diyodo con un anión yoduro. Y como está formado por átomos de yodo 0 y un átomo de yodo -1, el triyoduro lo vamos a considerar también como un agente oxidante, al igual que el diyodo. Bueno, después tenían algunas recomendaciones para la parte práctica. De todos modos, eso también se complementa y se engrosa con lo que le den para hacer los docentes. Traten de ir haciendo, de tener una continuidad, hacer un esfuerzo para tener una continuidad, porque lo que le dan los docentes para hacer es muy importante para ir aprendiendo de a poco los conceptos y para ir obteniendo el entrenamiento necesario para el aprendizaje de cualquier asignatura. El aprendizaje de cualquier asignatura es tremendamente mucho más eficiente si se hace un estudio continuado en vez de un estudio cercano solamente a los exámenes. Así que bueno, vamos a dar fin a esta clase porque ya nos van a ir